¿Cómo estás, Esther? Esta tarde tenemos un invitado de lujo ocupando la silla VIP. ¿Y por qué no? En este espacio también vamos a tratar política y lo que sí, más importante, el hombre detrás de la figura política, el hombre detrás del cargo, porque hemos visto por todos lados a él defendiendo sus ideales. Y bueno, ya está de más porque lo podemos encontrar en todas las redes sociales. ¿Cómo estás, Esther? Muy bien, buen lunes, buen comienzo de semana a todos ustedes. Medio atípico este día, pero bueno. Pero sí importante. Pero sí, ¿no? Importante, como dijiste vos, siempre hay una persona detrás de la figura de lo que es la política, ¿no? Que no se sabe. Siempre hay un ideal que una persona representa, ¿no? Y lo que lo impulsa. Claro. Que es lo más importante. Y más allá de la política, hay que conocer también la persona. Exactamente. Esta tarde o esta noche, con nosotros en Big Boom, en la silla VIP, el senador Walter Guayar. ¡Bravo! No. Buenas noches, senador. Un gusto conocerlo y muchas gracias por la espera. No, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven y escuchan. El agradecido soy yo por haberme permitido estar aquí en el programa, ¿no? No, a usted. No, gracias. Y precisamente lo llamamos porque estábamos muy interesados en cuanto a su carrera política. En el video hemos visto que se pasó al principio, intendente a los 27 años. A los 25 años intendente. A 25 años. Sí, a los 25 años intendente. A los 28 años fui diputado. ¿Cómo empezó ese recorrido? Ese recorrido, ¿qué lo impulsó? ¿Qué vio? ¿Cuáles fueron sus...? Seguramente que lo que me impulsó son mis raíces, mis orígenes, ¿no? Haber nacido y crecido en Cachi. Yo digo nacido, pero nací en Salta y a los 15 días me llevaron. Y nací en Salta porque no había en ese momento médico y fui 7 vecinos, o sea, me adelanté para nacer y me tufé. Bien adelantado. Acelerado a todo, a su tiempo, a su época. A nacer en Cachi, a los 15 días ya volví a estar en mi pueblo natal. ¿Cómo fue su inicio en la política? Porque de eso es lo que digo yo, mis raíces, al haber sido de Cachi, no de la ciudad del pueblito, sino de la parte de la serranía, iba a una escuela rancho. A donde venían, yo caminaba 2 kilómetros para llegar a la escuela, pero tenía compañeros que caminaban 20, 25 kilómetros por los cerros para llegar a la escuela. Y en invierno hacía entre 10 y 15 grados bajo cero. Yo cruzaba el río a las 7 de la mañana y era un bloque de hielo, y cuando volvía a las 2:30 del mediodía seguía siendo un bloque de hielo. Eso ahora no pasa por el cambio climático, pero yo caminaba 2 kilómetros, otros caminaban 20, 25. Yo iba bien abrigado, otros iban con sus remeritas rotas. Y me parecía que esa desigualdad no era buena. Claro. Y desde chico empecé a ver caló en lo más hondo que mis padres eran con mucha empatía. Mi madre era docente y se hizo hacer en su casa dos aulas con mi padre para enseñarle gratuitamente a los adultos que no sabían leer y escribir. Y me parece que de ahí fui mamando el que venís al mundo y no tenés que ser vos y el mundo, sino vos conjuntamente con los que te rodean, con tu familia, con tus vecinos, con tu sociedad, y tener una empatía. Claro. Y tratar de ser una herramienta útil en esa sociedad. Así que desde muy chico ya empecé a compartir. Y cuando salí del servicio militar a los 19 años... ¿Fue cuando fue a Córdoba? En Córdoba hice el servicio militar. Empecé a formar una organización de pequeños agricultores. Wow. Y así empecé a conducir una agrupación de pequeños agricultores a los 19 años, pero que cuando había una reunión de productores en cualquier lugar de la provincia, de mi pueblo veníamos más de 500 hasta 1000 productores, y todo el resto de la provincia nos juntaba 200 productores en una reunión. Wow. Y empezamos a tener ese feedback, ese trabajo conjunto, ese unirnos codo a codo. Veníamos a juntarnos con productores que producían 20.000 toneladas, 30.000 toneladas de poroto, y yo traía productores que capaz que producían 100 kilos, 200 kilos de poroto al año. Entonces ellos planteaban que no valía, que yo venía con mucha gente, pero que producían 2 bolsas, 3 bolsas. Y yo les decía que lo que no valía tal vez era lo de ellos, porque estos tenían miles de años produciendo en esta tierra, y ellos habían venido mucho después. Claro, a producir en nuestras tierras, Cache es una tierra muy... Ser productor no es una cuestión de volumen, sino una cuestión de saber
qué es tu vocación en la vida y a qué te dedicas, claro, y por qué sos un productor, porque claro, naciste en un lugar donde si producís, comés, y si no producís, no comés. Entonces, cuando entendieron ellos, empezaron a respetarnos y empezaron a valorarnos. Y luego, cuando había reuniones importantes, ya ellos buscaban que yo sea la voz de ellos, de los pequeños y de los grandes también. Mira, buenísimo, porque sobre todo Cache es una tierra muy fértil, ¿no? Que da buenos productos. Y también esto lo que es impulsar lo que es el emprendedor, el campo, ¿no? La gente que es trabajadora, que sabe qué valor tiene su producto también, ¿no? ¿Y cómo ha sido durante las cosas han ido cambiando, pero sí, yo he nacido y he crecido en una sociedad de trabajo, de gente claro, honesta, de gente responsable, de gente que buscaba trabajar eficientemente y que eran lo mejor de lo mejor en lo que ellos hacían, ¿no? No necesitaban de tecnología para hacerte un canal de riego y llevar el agua de la mejor manera para que llegue a los lugares más alejados del nacimiento de esa agua. Saben mucho, conocen mucho, por supuesto, los jóvenes de ahora son distintos, piensan distinto, actúan distinto, pero yo tuve la suerte de aprender de gente que realmente amaban producir, amaban vivir en ese territorio, sentían orgullosos de ser agricultores, así que esa vivencia me parece que me marcaron y después nos dimos cuenta que para transformarse necesita de la política, y en la política hay dos cosas que podés hacer. Una, buscar ser un elector que elige quién gobierne, y otro, tratar de ser el que gobierna. Claro, y así empezamos a tomar decisiones, armamos un grupo político, desde los productores armamos un grupo político que decidimos buscar ser quienes gobiernen nuestro pueblo. Así y por eso a los 25 años fui el intendente. ¡Wow! O sea que conoce prácticamente digamos, la cicatriz del pueblo, porque muchos productores hasta el día de hoy no tienen o no conocen, no es que no tengan, porque herramientas hay, pero no llegan a acceder, me explico, para poder producir un poco más, ya porque sus tierras están muy distantes, porque no tienen movilidad, bueno, ya se ve recursos, herramientas, técnicas, estrategias y todo en cuanto a la producción y también la comercialización de los productos. He notado que en Cache, viendo sus redes sociales, ha trabajado bastante con esto de los productores. Se hacen ferias, ¿qué es lo que están haciendo? Sí, ahora la producción está muy abandonada, ¿no? Sí. Está abandonada de hace un tiempo, pero con este gobierno, con el actual gobierno nacional, directamente no existimos. Los productores, en la etapa en que conducíamos una organización de productores importante, con lo que producían se compraban todos los alimentos no perecederos para el año entero. Hoy día con lo que producen no sé si le alcanza para 40 días. No. El total de su producción no le alcanza para 40 o 60 días, cuando antes le alcanzaba para la totalidad del año. Eso es lo que no va a entender nunca Milei, que no debe haber salido nunca de una oficina y de serle un servil y un útil a los millonarios que se hicieron millonarios con la plata del Estado. Robándole al pueblo argentino, se hicieron millonarios y le pagaban un sueldo a él. Y hoy sigue dependiendo de esos millonarios, no de los ricos que laburan, sino de los ricos que roban al Estado. A esos pertenece Milei. Y son los que hoy destruyeron la producción en todos lados. Los productores tenían alguna esperanza, porque la sociedad rural de Buenos Aires les hace creer a los productores que este es un gobierno que los iba a acompañar, que al ser un gobierno que decía que era liberal, les servía. Pero la verdad que la sociedad rural de Buenos Aires vive una realidad distinta que la mayoría de los productores de la Argentina. Es un núcleo de élite de productores que... Por eso, yo siempre les digo, si uno pone la foto de Alfonsín hablando en la Sociedad Rural de Buenos Aires y luego pone a cada presidente argentino y les pregunto yo a los mismos productores qué ven de diferente y empiezan, dice, ¿querés decir que es la oligarquía la que está ahí en el centro, que es esto, que el otro? Y le digo, no, siempre tienen la misma edad. O sea, cuando los silbaron a Alfonsín, los de la sociedad rural que estaban atrás de Alfonsín tendrían entre 60 y 80 años. Los que lo aplaudían luego o los silbaban a Menem tenían entre 60 y 80 años. Los que lo aplaudían o silbaban de la Rúa tenían 60 o 80 años. Los que lo aplaudieron a Milei cuando decía que él le quitaba la plata a los discapacitados, que iba a desfinanciar la universidad, y ese núcleo se paró y aplaudió, tenía 60 o 80 años. O sea, no es el mismo que estaba
cuando estaba Alfonsín, porque ese capaz que ya murió. Claro. Pero sí forman a sus hijos para que piensen igual y sean lo mismo. Tal cual. Es un núcleo duro que tiene una visión de un país distinto, a donde no entramos los pequeños agricultores, no entramos los medianos agricultores, no entran ni los grandes agricultores de Salta, pero no se dan cuenta Creo que ese grupo defiende otro país, un país Claro. distinto al que merecemos los argentinos, y ahí viene el choque, y entonces son parte de la entrega del país. Por eso aplauden la medida de Milei. Ahora, Milei los estafó en la semana pasada, los engañó como a chicos, y los usó su nombre para dejar que las cerealeras, los exportadores, le roben al país 1.500 millones de dólares, seguramente que algún funcionario habrá recibido coimas por esos 1.500 millones que se robaron, y hoy empiezan los productores a darse cuenta que los usaron. Pero ese núcleo de la rural estoy seguro que sigue estando acompañándolo a él, porque no le interesa ni la producción, le interesan otras cosas que tienen que ver con grupos económicos Claro, creo que no eso- tienen que ver con la personales, celeste y más blanca. bien. Eso es lo que yo opino y pienso, de que creo que los argentinos no estamos viendo muy de adentro, ¿no? No estamos viendo más para afuera, para exportar afuera, para caer bien a las exportaciones de afuera, ¿no? Y que no nos importa qué riqueza tenemos nosotros como argentinos, como salteños, las tierras que tenemos. Hoy por hoy la explotación que está sufriendo Salta con el litio también, ¿no? Nuestro problema más grande, creo yo, es que no nos formaron sabiendo la verdad. Construimos una Argentina que quienes buscaban que no sea una Argentina independiente son los que escribieron la historia. Y la escribieron a su manera. Entonces te mienten, por ejemplo, que a Güemes los mató una bala realista, el invasor. Mentira, a Güemes lo mataron los ricos de Salta, porque Güemes les exigía a los ricos acompañar la lucha por defensa de la patria. Y por eso no lo querían a Claro, y Güemes. precisamente Y como por eso se gobernador, callan. fue uno de los gobernadores más revolucionarios que tuvo la Argentina. Él, siendo gobernador, declaró que los mestizos, los negros y los indios tenían los mismos derechos que cualquier ciudadano Así es. de otra etnia o de otro color. Ujú. Y fue el primero que habló de igualdad entre los hombres en la Argentina, cuando todavía había esclavos, cuando a los indios los maltrataban y eran los que iban al frente en las guerras. Güemes los formó como su tropa, como sus soldados, Sí. pero le dio un prestigio y les hizo saber a los salteños que se los iban a respetar. Claro, le Y dio lo iban a respetar como reconocimiento. iguales. Y no le perdonaron nunca que Güemes diga que un negro, un esclavo o un indio era igual a los patricios. Y por Claro. eso lo mataron. Nosotros decimos que en Latinoamérica somos retrasados, somos el tercer mundo. Bueno, cuando Paraguay, por ejemplo, era una potencia industrial en la industria del acero y estaba marcando un camino para toda Latinoamérica, para toda Sudamérica, el camino de la industrialización, el imperio inglés compra a un presidente argentino, Mitre, y ese presidente, comprado con las libras esterlinas inglesas, le declara la guerra al Paraguay, comprándose al presidente uruguayo y al presidente brasilero, y es la guerra de la Triple Alianza. Entonces, un presidente argentino, Mitre, corrompiendo a dos presidentes corruptos, por eso dejaron corromper, uruguayo y brasilero, mataron el 80% de los hombres mayores de 18 años del Paraguay. Los mataron. Exterminaron a los hombres. Había jovencitos, adolescentes y mujeres nomás. Y nosotros tenemos escuelas que se llaman Mitre, calles que se llaman Mitre. O sea, de un genocida tenemos calles, tenemos escuelas, pues no nos cuentan bien la historia. Y después dicen que la corrupción empezó cuando vino Perón. No, Perón ni existía cuando Mitre exterminó hombres en un país hermano. Ahora los paraguayos vienen a vendernos algo en las peatonales de Buenos Aires y son lo peor de lo peor. ¿Y qué fuimos nosotros con ellos? Y Claro. cada vez que un país sudamericano empieza a desarrollarse, a tener buenos gobiernos, usaban los golpes de Estado, los imperios, para que esos golpes de Estado hagan retroceder la Argentina. Como ya no va más en el mundo un golpe de Estado, ahora utilizan la comunicación, utilizan las redes sociales. Y así te hacen llegar a un Milei que viene directamente a entregar y hacer retroceder la Argentina. Bueno, Y precisamente. la sociedad no analiza en esa profundidad. ¿Pero por qué no analizamos? Porque nos han hecho creer que son héroes los que no eran héroes. San Martín héroe sí, Belgrano héroe sí, Güemes sí, y muchos, miles de mujeres y hombres que los reconoce la historia y otros que no, fueron héroes, pero la gran mayoría luego fueron entregadores de la patria.
cuando vos partís de principios y de raíces erróneas, seguís y continuás en el error. Una de las cosas que debería haber generado el peronismo en la década del 40, en la década del 50, es revisar la historia y hablar bien de cómo se construyó este país, y hablar bien de quienes hoy están en el bronce y no merecían estar, y quienes mereciendo estar en el bronce están en el bronce pero murieron. Belgrano en la pobreza, Güemes con un tiro por la espalda por la oligarquía salteña, y San Martín en el exilio en Francia. Entonces los hombres probos se tuvieron que ir de una Argentina donde una élite ya buscaba que Argentina no se desarrolle. Y después Churchill dijo, por la década del 50, que había que destruir a Argentina porque el empuje que venía teniendo Argentina iba a cambiar la historia del mundo, porque iba a ser una Sudamérica poderosa, que había que dividirlos, enfrentarnos, agredirnos, bajarnos la autoestima y no dejar que podamos avanzar, porque el día que Argentina avance, el mundo iba a cambiar. Esa es una realidad. Si Argentina habría seguido el camino que soñara San Martín, Belgrano, Güemes, y que construyera Perón y Perón, hoy seríamos una potencia, pero sería una potencia toda América del Sur y América Central seguramente. Pero no lo dejan hacer los poderosos. Y después nos cuentan y nos dicen que nosotros somos los malos. Cada vez que gobernamos los peronistas desendeudamos el país. Cada vez que gobiernan los amigos de los norteamericanos endeudan el país. Y esa deuda después no nos dejan crecer. Esto no le dicen a los chicos. Por eso los chicos se van por la forma de hablar, de decir, claro, y por el bombardeo de las redes, a acompañar a una persona que yo creo que no está en su sano juicio, pero a pesar de no estar en su sano juicio, su esencia es de traición a la patria. Es un traidor serial, es una mala persona, y ese es nuestro presidente, y hoy sigue teniendo acompañamiento. Y en Salta pareciera, sobre Salta Capital, pareciera que más acompañamiento tiene. Y vemos gente humilde que dice, no, Milei vino a ayudarnos. Te estás muriendo de hambre, no te alcanza para comer, y seguís creyendo que ese tipo te viene a ayudar cuando vino a entregarnos. Bueno, es un problema de raíz, ¿no? Claro, hicieron creer cosas que no son, y ahora creemos siempre las cosas que no son, y las que son las dejamos en costado. ¿Cómo reiniciar la Argentina con esos pensamientos? Me pongo a pensar eso, ¿no? ¿Cuál sería el sentido de verdad, para que nosotros dejemos ser sometidos ante los yanquis, ante otros pueblos de grande potencia, y convertirnos nosotros en potencia? Siempre yo soñé de muy chica que Argentina era un país riquísimo, enorme, y que podía y que debe ser potencia, ¿no? Las cosas van cambiando más allá de que nosotros encaminemos o no, porque el mundo va cambiando. Las potencias ya empiezan, los imperios empiezan a caer, tardan muchos años en caer, pero ya empiezan a caer. Ya el mundo se está manejando de otra manera, y ese mundo es el que hay que saber leer, no para ir a ser súbdito de otro sector o de otro imperio, pero sí para saber cómo entramos y nos valoramos y nos aunamos los sudamericanos para tener un mayor poder de negociación con ese nuevo mundo que viene. Pero en ese mundo que viene, como la transición tarda, buscan expoliarnos lo máximo posible, buscan sacarnos los recursos naturales lo más pronto posible. Entonces vienen por la minería, vienen por nuestras tierras, vienen por nuestra agua, porque uno de los problemas en el mundo va a ser el agua. Así es. Entonces vienen por nosotros, y nosotros, en vez de atrincherarnos para defendernos, somos opas útiles y creemos en las cosas que nos dicen, para que entre nosotros nos disgreguemos, nos dividamos, y así no nos demos cuenta que nos están entregando. Bueno, veremos, mientras haya peronistas de verdad, no los peronistas que se disfrazan de peronistas, mientras hayan peronistas de verdad, los peronistas de verdad tienen una concepción del mundo a donde la igualdad de oportunidades tiene que ser para todos, a donde los ricos deben ser menos ricos, no porque tengamos problemas con los ricos, sino menos ricos para que haya menos pobres. De distribuir distinto la riqueza. De eso se trata el peronismo. No es de que no haya ricos, no es de tenerle bronca o envidia a los ricos, no hay que aprovechar distribuir mejor las para riquezas, que no haya pobres, para que todos puedan vivir en igualdad, para que tengan la igualdad de oportunidades. No quiero decir, cuando digo igualdad, que quiero que un argentino pobre viva como Rockefeller. No, ¿para qué? Seguramente que debe haber sido un calvario y una tristeza, esa avaricia de querer tener cada vez más plata, más plata, más plata. Dejarle la libertad que tienen nuestros laburadores cuando ganan bien y pueden comprarse su autito, pueden hacer un viaje, pagarle el estudio a su hijo. Esa es la mayor felicidad. No queremos ser como los avaros que
quieren todo el día crecer en su economía y después no la disfrutan. Senador, Queremos disfrutar la vida, pero no como esclavos, sino como seres humanos dignos. bien. Senador, acá tenemos muchos que están preguntando. Dice, ¿qué proyecto considera prioritario para Salta en el corto y mediano plazo? Yo puedo decirle qué proyectos necesitamos para Salta, pero sería no usar este medio de comunicación para tratar de, no digo enseñar porque no soy docente, solamente tengo el 5º año, pero la vida me enseñó muchas cosas. Salta no se desarrollaría nunca en soledad. Por eso cuando escucho a veces al gobernador decir nosotros los salteños, primero los salteños, es no entender la realidad. Fui a Córdoba hace un par de meses y el gobernador de Córdoba decía nosotros podemos ser una república independiente, tenemos todo de aquí y de allá. Y se hacía aplaudir. Y cuando terminé de hablarme, le acerqué y le dije, che, si vos sos una república, ¿cómo te desarrollás? Y porque nosotros tenemos industria, tenemos esto, tenemos el otro, sí, pero después te rodeamos nosotros. Y cuando nosotros digamos que para que vos pases tus cosas al mar, te vamos a cobrar caro, no sé qué fuerza vas a tener si no tenés salida al mar. Claro. Entonces vos sos fuerte porque hay una República Argentina que en la cual vos has nacido en el centro y se desarrolló para la zona portuaria de Buenos Aires y eso te permitió ser ahora la gran potencia. Ahora, creerte que podés ser independiente, no entendés nada. Equivocás a la gente, con esos mensajes equivocan a la gente. Nosotros vamos a crecer como país cuando la Argentina sea un todo, desde la Quiaca a nuestras Islas Malvinas, pasando por nuestra Antártida. Desde ahí, y vamos a ser fuertes como Argentina cuando nuestros países vecinos también se crezcan y desarrollen. En la individualidad no, ahora. ¿Qué debemos hacer en Salta? Hay muchas cosas. Por ejemplo, primero las rutas del corredor bioceánico. Tenemos que ir desde el Pacífico hacia el Atlántico por rutas que atraviesan regiones ricas de nuestra América del Sur. Y es trascendente. Hacerlo navegable al Bermejo es un sueño, pero es posible con la tecnología. No te quepa ninguna duda que se puede hacer navegable Bermejo. Pero antes de eso tendríamos que empezar a ver cómo saneamos el sistema hídrico. Nosotros envenenamos nuestras aguas porque los sistemas de cloaca de las grandes ciudades están obsoletos. Entonces nuestra agua envenena nuestros ríos envenenan nuestro embalse y luego envenenamos el río de la Plata, por donde que somos que nutrimos a ese río. Si nosotros no entendemos que tenemos que empezar a sanear nuestras cuencas hídricas, si no entendemos que estamos viendo construcciones, pero estamos viendo que por bajo tierra hay nuevas redes de cloaca, hay nuevas plantas potabilizadoras, nada. Entonces, los ricos vienen y dicen, tengo una buena cosecha de soja o tengo un buen negocio que hice, donde invierto en una torre. Pero esa torre está inserta en una ciudad que estaba hecha para tal cantidad de habitantes, no tiene la infraestructura. Nosotros necesitamos miles de millones para lograr hacer una ciudad de Salta capital, nomás te digo, para resolver el problema de cloaca y de agua. Miles de millones. Y hacer el saneamiento para que las aguas no vayan a contaminar nuestros ríos y arroyos. Entonces son miles de millones. Y estamos hablando de Salta capital. Si ya tomamos el Valle del Lerma y tomamos el norte y el sur, todos necesitan este desarrollo de energía eléctrica, de agua y de cloaca. Son importantes para el saneamiento, pero también tenemos que hablar de verdad de la industria. Tenemos parques industriales un montón, parque industrial aquí, industrial. Andar en los parques industriales y va a ver que industrias son pocas. Son empresas que hacen negocio, intercambian o de servicio, pero que industrialicemos no hay en nuestra región. Entonces, son todas estas cosas las que tenemos que hacer, pero esas cosas para hacerlas necesitamos que haya una Argentina integrada, una Argentina federal, una Argentina que tiene un presidente que dice que vivan con la de ustedes, cuando a la que es nuestra, y él dice que vivamos nosotros con esa, se la lleva él. Precisamente acá una de las preguntas dice, ¿cómo se consiguen esos millones o qué inversiones necesitas y de quiénes? Primero tendríamos que cumplir la Constitución Nacional, que nos dijo en el 94 que tenemos que discutir una nueva ley de coparticipación. En esa nueva ley de coparticipación deberíamos recuperar para las provincias un montón de plata que le cedimos a la nación. ¿Por qué le cedimos a la nación? Porque en ese momento se decía, en una Argentina en vía de desarrollo, con muchas regiones distintas, algo nos tiene que hacer transversal una salud para todos. Entonces la salud y la educación tiene que ser nacional. Le pasamos la plata a la nación para que todos tengan la misma salud. Desde La Quiaca a Tierra del Fuego, la misma salud.
Entonces empezamos a pasarle plata. Pero luego empezaron a verse cosas que no tenían que pasar. Esa plata se empieza a quedar en el centro del país y no viene a darle salud al resto del país. Y este presidente directamente anuló la salud, anuló la educación y se queda con toda la plata. Entonces le está robando la plata a las provincias. Y las provincias no hay uno que vaya a hacer una acción judicial diciendo, no, pará. La ley decía que nosotros cedíamos recursos para la salud, para la educación, para las rutas, para la seguridad, para la justicia. Cedemos la provincia. Ahora, no nos queda nada de eso, devolvernos la plata. Ni tienen la valentía los gobernadores más que salir, juntarse y decir que se reúnen, pero no tienen la valentía para accionar. ¿Cuánto es el porcentaje? No tienen la voluntad para accionar, no tienen la voluntad para accionar, porque si no, no lo desenmascaramos. Claro. Está lindo verlo en la fotito juntito y decir, ahora se junta, los gobernadores le están discutiendo a Milei. ¿Qué le van a discutir a Milei si le han dejado sacar las leyes que están destruyendo el país? ¿Qué me vienen a versear ahora? Que le están discutiendo qué cuando ya le aprobaron leyes que nos están destruyendo al país. ¿Querés discutirle? Empezá a accionar judicialmente. Agarrá a tus legisladores nacionales y saca esa ley de coparticipación que no está cumpliendo con la Constitución. Y entonces volvé los recursos a las provincias. Si no, nos tenemos que quitar. Todo el mundo cree que discutir la coparticipación es que las provincias grandes cedan a las chicas. No. Tenemos que sacarle a la nación lo que tenemos que sacarle. Y luego distribuirnos de una mejor manera. Y con políticas concretas de desarrollo y de infraestructura. Ese es el concepto en el que no te hablan con claridad los políticos, porque no son políticos, claro, porque no la entienden. Si viene un economista, como están formados con una concepción ideológica del libre mercado, te va a hablar de una manera, pero no va a la raíz de los problemas. Te dice que el mercado soluciona. Vos decís, hacer más ricos los ricos y los ricos derraman. Mentira, derraman en las Bahamas, derraman en los paraísos fiscales, no derraman en la sociedad laburante. Entonces estas cosas, cuando tenemos un micrófono tenemos que tratar de explicarla. Después unos me creerán, otros no me creerán, pero yo me quedaré con la conciencia tranquila, que te dije lo que yo pienso, lo que yo vi y lo que analicé de laburar de siempre. Claro, siempre en el sector privado, y cuando tengo una carga en el Estado es porque me eligió la gente. Cuando me eligió la gente lo cumplo con responsabilidad y con honestidad. Podré tener errores, pero no eso una malicia, como muchos la tienen. Eso le iba a preguntar. Y tampoco me cambio de camiseta, me va a ver siempre parado en el verdadero peronismo. Eso le iba a preguntar, ¿cómo maneja usted su responsabilidad dentro del cargo con tal vez algún choque con algún valor moral o ético? Porque para hacer para estar en la política, yo creo, ¿no?, de que como personas tenemos valores, pero entras a ese sitio, ¿cómo manejas el poder ponerlo contentos a todos si muchos, como usted mismo dijo, algunos... sin olvidarse del pueblo, ¿no? Porque, claro, o sea, ¿cómo entras? Primero hay que ser sincero, nunca le vas a poner contento a todos. Nunca vas a poner contento a todos. No, eso sí. Porque en tu misma familia es muy posible que vos tomes medidas que a algunos hijos le caigan bien y a otros hijos no le caigan tan bien. Entonces, nunca vas a conformar a todos. Vos lo que tenés que tener claro qué querés representar y a quiénes querés representar. Si vos querés representar a lo que representa Milei, entonces caminás de una manera. Ahora, si vos querés representar lo que representaron quienes independizaron la patria, quienes se jugaron la vida por la patria, te parás desde otra visión. ¿Cómo manejás la moral? Bueno, la moral depende, ¿no? Depende de dónde naciste, porque si vos naciste en países árabes, ahí te permiten tener varias mujeres de acuerdo a tu capital. Si tenés para bancarla, podés tener. Aquí está mal. Entonces, ¿quién es el dueño de la moral? Nadie. Yo digo que cada uno tiene una moral. Claro. Y lo que uno tiene es que poder mirarse al espejo. Ahora, yo digo que hay muchos que cuando se miran al espejo no se quieren mirar. Porque si se miraran y se reconocieran, yo creo que bajarían la cabeza. No se animarían a mirar a sus amigos, no se animarían a mirar a su familia. Porque si vos hiciste política y viniste de ser un laborante y después saliste multimillonario, ¿cómo mirás a tus amigos? ¿De dónde? Si no se te conoció, ¿dónde vendías los panchos que te hicieron millonario? ¿Dónde estaba tu pizzería? ¿Dónde ilustrabas zapatos para tener plata? No sabemos, pero sos multimillonario. ¿Qué sabemos de vos? Que pasaste por la política.
Ahora, Precisamente. no se te pueden encontrar delitos, pero ¿de dónde tenés esa plata? Y la justicia te mira de distinta manera, y a algunos lo investigan profundamente y a otros someramente. Una de las cosas que hay que cambiar en la Argentina es la justicia. La justicia es una de las cosas que rápidamente el pueblo se tiene que dar cuenta que la tenemos que modificar. Y tenemos que encontrar resorte a donde los jueces sean probos de verdad. A donde los jueces no vayan a jugar un partidito de fútbol con unos y entonces metan preso a los que no son amigos de esos con los que vos vas a jugar al fútbol. Entonces, estas cosas la sociedad la tiene que discutir, la tiene que pensar. Ahora, si no te importa nada y está bien como vivís, es otra forma de pensar la vida. Yo no soy quien para cuestionar, cada uno vive la vida como la quiera vivir. Yo la vivo con compromiso, yo la miro como que debes tener valentía para hablar y no tenés que bajar la cabeza. Nadie es más que uno, ni uno es más que otro. Claro. Entonces, es saber separar en los principios con los que te creaste, en los valores con los que tenés. Ahora, cuando no tenés principios, no tenés valores, y es muy posible que seas una herramienta útil de los intereses mezquinos que dañan a la gente. Bueno, también, la gente tiene que saber quién es alguien que defiende intereses mezquinos y egoístas y quienes defienden realmente las problemáticas del conjunto. Y también el propósito que vos mismo te marcás, ¿no? O sea, en el propósito de que decir yo me pongo en esta postura, trabajo para el pueblo, por, como decía usted, ¿no? Por la moral, por la forma como uno fue construido, fue criado también con esos valores, pero también con el propósito, porque si también no tenés un propósito, viene uno que te da un propósito, pero está desvariado de lo que uno tiene como ética personal, ahí también. Sí, no hay ninguna duda que uno no pone en análisis los daños que han hecho la dictadura. Normalmente nosotros cuando hablamos de la dictadura del 76 hablamos del daño de los desaparecidos, muertos y torturados, de los exiliados y del daño que nos hicieron vendiendo la patria, endeudando el país. Pero también hay un daño grandísimo en el miedo que metieron en la sociedad. En el no te metas ha sido muy grave, porque en ese no te metas generó que los dirigentes que tenían principios, a quienes veníamos con ganas de aprender, tuvieron poco tiempo de enseñarnos. Entonces, la política hoy día tiene una distinta forma de interpretarse. Hoy día creen que la política es que haces política para ganar un estatus. Rápidamente querés tener un estatus, rápidamente querés tener un nivel de vida, rápidamente querés tener el auto, rápidamente empezás a querer tener lujos que no era tu propósito. Claro. Si eras un político de verdad. Pero como la política no ha tenido esos maestros que eran capaces de dar el todo por sus convicciones y por sus principios, y en todas las ideologías, ¿no? Los conservadores, los radicales, los peronistas, los de izquierda, daban todo por su idea. Hoy día su propósito es mejorar su estatus, mejorar su nivel. Y ese político, ese ciudadano que dice ser político, que busca mejorar su estatus o su nivel, empieza a ser un rehén de alguien. Porque por mejorar su estatus empieza a rescindir principios y convicciones. Y ahí está el hierro, y hoy tenemos la política con poca fuerza de la institucionalidad, con una democracia débil, con partidos totalmente destruidos, y con gente que dice que es política y no entiende ni qué es la política, ni para qué está la política. Esta es una gran realidad, porque a los políticos de verdad el poder no nos deja llegar. Pone todo lo que de sí para que no lleguemos, porque le interesa tener los Milei, le interesa tener los serviles, le interesa tener los que no tienen tantos principios, porque así lo dominan, así saben dónde entrarle. Entonces tenemos que luchar mucho. Ahora, ¿por eso vamos a bajar los brazos? Porque el poder logró destruir la institucionalidad, debilitar los partidos, debilitar la democracia. ¿Vamos a bajar los brazos? No, yo creo que hay que unirnos más. Dejar de pelear porque vi en redes sociales porque vos sos mileísta, porque sos peronista, porque sos esto, no. En todo caso nos tenemos que sacar todas esas cosas que provocan el poder también, ¿no? Bueno, manipulan como... eso pasa porque es como dijo el senador, los medios de comunicación bien tienen sus simpatizantes, como los partidos políticos también. Lo que tiene que hacer el ciudadano es, por ejemplo, cuando ahora se acercan las elecciones el 26 de octubre, senadores y diputados, es lo que yo digo y mucha gente tal vez lo tome un poco mal. Las personas que posean un celular y no sepan lo que están haciendo
son ignorantes por elección. Porque ahora entramos, por ejemplo, a Google y buscamos qué se vota, por qué se vota, qué senadores están, qué diputados están, qué se limpia, qué no se limpia, quiénes entran, quiénes no, quiénes participan, qué provincias se eligen senadores y diputados. Si nos ponemos a pensar, mucha gente no sabe que Salta votamos senadores y diputados y otras provincias no. Sus proyectos, lo que hicieron, Eso. lo que no. Eso es lo que está pasando con el ciudadano actual. Pero sobre todo, ¿en qué país querés vivir? Claro. Si Claro. vos querés vivir en un país que todo el día dice que tenemos lo peor de lo peor de lo peor y que lo mejor es irse, no querés vivir en este país. Dice Porque que no es que lo vas a cambiar, no lo vas a hacer Disney, no lo vas a hacer Miami a nuestro país, porque no somos eso. Entonces, si querés vivir ahí, bueno, vas a encaminar tus cosas o te vas a ir en ese camino. Ahora, si querés una realidad propia, nuestra cultura, que es sólida, que es sabia, que triunfan en el mundo nuestros profesionales, hay premios Nobel, hay personas como Favaloro que son una eminencia en el tema de la salud, tenemos científicos por todos lados, y después todo el día decimos la educación es mala, la educación es mala, la educación es mala, la educación es mala. Y creemos que la educación de los norteamericanos es mejor, y anda a agarrar a uno de secundario de Norteamérica, y no te va a hacer nada más que de su país, cómo ser imperialista. Pero del resto del mundo no sabe nada. Entonces capaz que va a una escuela rancho, a un colegio de los cerros y te sepan más. Pero después decimos que nuestra educación es mala. ¿Eso quiere decir que yo estoy diciendo que es buena y no hay que cambiarla? No. No. Tenemos muchas cosas que hay que cambiar. Que tenemos que revisar la historia y enseñarla, tenemos que enseñar. Que tenemos que las currículas a actualizarlas, por supuesto. Que tenemos que debatir que cómo queremos la educación, sí. Pero no es cerrando universidades ni atacando a la educación pública. Es invirtiendo mucho más y dando el debate y dando la discusión. Claro, dándole Entonces, son la las cosas herramienta, la oportunidad para que puedan que crecer. tenemos que saber. Hoy día la política entra gente que quiere buscar un trabajo. Como está difícil el trabajo, creen que metiéndose en la política después consiguen un trabajo. No es tan fácil. Y si conseguís ese trabajo, ya sos rey del que te dio el trabajo, ya no tenés tu independencia, ya no tenés tu personalidad. Yo estoy viendo mujeres y hombres que están apoyando a algunos candidatos que cuando yo hablaba con ellos no lo podrían haber apoyado nunca, y lo están apoyando porque el trabajo los obliga a apoyar a ese candidato. Y esto no es así, pero yo no lo hablo de la boca para afuera. Cuando yo era intendente en Salta a los 25 años, en la primera elección que hay, en el año 85, la democracia se integra en el 83, en el 85, el gobernador de la provincia, no cualquier gobernador, el gobernador Roberto Romero, una persona amada por la mayoría de los salteños y odiada por un sector minoritario, pero amada por la mayoría de los salteños, decidió armar una lista. En esa lista puso como candidato en primer término a una persona que yo respetaba y valoraba y aprecio, y digo valoraba y respetaba porque no está vivo, sino lo seguiría valorando y respetando, lo respeto igual a su historia de vida, pero no era del peronismo, era de otro partido. Y el segundo era un peronista que era de mi sector político, pero el primero no. Entonces cuando me vinieron a plantear, yo dije, no, si vos me dirías que el de mi sector político va primero, o un peronista va primero, sí, pero vos me estás poniendo a alguien que no es peronista. En cambio hay otra lista que lleva a una persona de bien, que tiene toda una carrera y una vida de entrega en el peronismo, y yo voy a apoyar esa lista. Se me armó un lío, todos los intendentes, los diputados, los senadores me decían, vos estás loco, vos no podés hacer otra cosa, el gobernador dice, el gobernador dice, el gobernador dice. Y yo me paré en la mía y ganó la lista que yo apoyaba en mi pueblo con el 80% de los votos, 82% de los votos. Perdimos en todo el resto de la provincia, pero en mi departamento gané. Cuando todos decían, el gobernador ahora va a ver cómo te va a destruir, el gobernador fue y me respetó, me valoró, porque yo me paré en mis convicciones y enfrenté a su lista. Y gané mi pueblo y perdí en el resto, listo. Llegaron a diputados nacionales lo que el gobernador quería. Claro. Pero en mi claro, conciencia está que yo hice lo que yo sentía y quería y debía hacer. Votar al mejor de los peronistas que había en la lista. Por eso en esta elección estoy bien molesto, diría así yo, porque quise ser parte de una construcción de una lista peronista que nos contenga a la gran mayoría. Y los egoísmos, los egos, los presuntuosos que son algunos, han hecho que no podamos hacer. La distancia de la conducción nacional, que envía gente que no se introduce en la realidad, se manejan por encuestas, y las encuestas vienen fracasando de hace un montón de años, dicen, no, la lista tiene que ser así. Y yo no acepté esa lista que tiene que ser así. Y otra gente se dividió. Entonces hay una lista con candidatos,
y hay otra que parecieran ser que la fuerza peronista. Ahí están los peronistas. Y entonces, ¿por qué no estoy yo si están los peronistas ahí? Porque yo no lo siento, siento que tenga que apoyar esa lista. Entonces, cuando me preguntan a quién vas a apoyar vos, a Leavi. Dice, no, pero Leavi esto, Leavi lo otro, Leavi aquello. Con Leavi tuve más disidencias que coincidencias. Confronté políticamente un montón de veces, pero no votó una sola ley de Milei. Estuvo confrontando el país que Milei quiere llevar, un país de entrega. Y fue leal a esos principios. Con él voy a seguir teniendo diferencias y vamos a tener discusiones políticas hacia adelante también. Pero con los otros ya no hay una diferencia política únicamente. Con los otros ya hay una forma de hacer política de que hoy estoy aquí, mañana estoy allá. Y no me parece que sea eso así. Entonces, pareciera ser que yo soy el díscolo que no quiere apoyar lo que dicen de Buenos Aires. Claro. No, yo no quiero apoyar lo que mi conciencia no me dice que tenga que apoyar. No es un problema de qué dice Buenos Aires, o qué decís vos, o qué dicen las redes. Es que dice mi interior. Y mi interior dice que no debo apoyar esa lista. Y se lo dije en la cara, así, frente a frente. Le dije, no te voto, no te apoyo, no te acompaño, di los motivos. No tengo problemas personales. Son convicciones políticas. Y por eso no acompaño. Entonces, por supuesto que es más difícil el camino que yo transito en la política. Es más duro, tiene más rispidez, tiene más piedra en el camino. Claro. Pero por esquivar las piedras, no voy a ir por un camino que no me va a hacer sentir bien. Y que no creo que sea el mejor, y no creo que sea el válido. Entonces, tomo decisiones. Y eso es lo que debemos hacer los argentinos, saber tomar decisiones, no dejarnos llevar por otros, no dejarnos conducir, porque viene el intendente y dice tenés que hacer esto, viene el gobernador y dice tenés que hacer esto, viene el medio dice viene el rico te dice tenés que hacer esto. Sí, pero no haces caso a tu propia realidad. Empezá a pensar de una manera que tu interior se sienta más cómodo viendo a quién votás. Y ahí votá conciencia. Yo por supuesto voy a votar siempre en el marco de lo que es el campo popular. Claro. Pero Leavi es presidente del Partido de la Victoria. Partido de la Victoria, que hoy día lo desnota y te dice, no, eso no está trayendo, estoy hablando a nivel nacional, porque el presidente del Partido de la Victoria de aquí, a pesar de que llegó al cargo que llegó gracias a Leavi, hoy día se le fue a Leavi y está con el oficialismo. Y esas son las cosas que deterioran la democracia, ¿no? Claro. Está con el oficialismo porque el oficialismo me ayuda a hacer cosas, me ayuda a gobernar. Pero vos llegaste desde otro lado y sos presidente de un partido a nivel provincial, a donde tu presidente a nivel nacional y el que te llevó a ese cargo está confrontando con la lista del oficialismo. Y vos te vas para ahí. Bueno, el partido de Leavi es presidente del Partido de la Victoria. Yo soy militante del peronismo, del PJ. Pero el Partido de la Victoria nos cobijó los más de 10, 15 años que el peronismo no nos dio lugar para participar y discutir. Y como el Partido de la Victoria lo formó Néstor Kirchner y Cristina, y nos permitía a los peronistas expresarnos ahí, nosotros nos pudimos expresar. Ahora lo tengo que rechazar, porque viene alguien a decir que es mejor ir para ganar una elección la otra lista. Yo no solo quiero ganar una elección, yo quiero sentir que a quien vote me representa. Porque ¿para qué quiero ganar una elección con quien no me representa? ¿De qué le sirve a una sociedad votar por alguien? Porque va a ganar, pero por no simpatía, te representa. Claro. Ese es un problema de la sociedad. Votan ganador. Votan donde calienta el sol. Hay mucho, ahora, vos mucho voto voto donde calienta bronca, el sol, ¿no? después te vienen los nubarrones, ¿no? Claro, hay mucho voto en bronca últimamente de estos 4 años, 5 años que empezaron, ¿no? Como voto castigo también. ¿A qué se debe eso? A que la democracia está débil, los partidos no tienen representación, no representan a la gente, y la gente no quiere ir a votar. Hoy día cuando dicen fulano A o B ganó la elección, es mentira. Está ganando la elección el no votar. La no participación es el porcentaje más alto, y eso es malo en la democracia. Debilita la democracia. Claro, hay que participar, hay que tener valentía. No, me quedo comiendo asado, no voy ahí, los políticos son todos los mismos. Ese es un mensaje que tu cerebro te manda para tu comodidad, que no te levantes y hagas una cola. Y no tengas la responsabilidad de elegir. Porque el voto tiene dos caras. Una, el derecho que tenés vos de votar. Y la otra, la obligación de elegir. Exacto. Derecho a votar, obligación de elegir. Cuando te quedás en tu casa, no ejercés el derecho, pero le bajás la cabeza a la obligación de elegir. Y después dejás que otros elijan.
Y después hay que más criticar y el que más cuestionar. Bueno, son las cosas que como sociedad tenemos que discutir mucho más. Sí, tenemos que cambiar esa forma de pensar, ¿no? Ser bueno, responsables con nuestra, ¿cómo se dice? Como ciudadanos tenemos que ser responsables también. Precisamente como dijo el senador, no te levantás para ir a votar, no tenés responsabilidad democrática, después te estás quejando de los que ganan, o sea, es contradictorio, pero es verdad. Bueno, senador, como última pregunta, ¿qué mensaje le gustaría dejar a la sociedad salteña en este contexto? El mensaje es sentirse argentino. Eso es lo que... Orgulloso de la bandera celeste y blanca. Orgulloso de la bandera celeste y blanca. Hermoso país. Orgulloso de la Argentina que tenemos, con nuestros más y con nuestros menos, con los serios problemas que estamos teniendo. Los tenemos que resolver teniendo la fortaleza para encararlo a esos problemas. Participando en la política, adentrándose en los partidos, viviendo la vida partidaria, haciendo que nuestros hijos se comprometan con ideales, con convicciones, con sueños para una... Y no sentirnos débiles. Por ejemplo, cuando recién hablaba de las listas, me venían a hablar cuando se armaban las listas y me decían, no, pero mira, tiene que ser estas personas en la lista porque las encuestas dicen que lo van a votar, pero vamos a entrar segundo, o sea, ya estás dando de perdedor. Y vos me decís que sos peronista y me venía a decir que va a salir segundo. Mire, nosotros en la elección del 91 teníamos, nuestro candidato a gobernador tenía el 6% de intención de voto, el candidato opositor tenía el 52%. Nunca dijimos que no teníamos chance de ganar. Salimos a decir ganamos y fuimos por el triunfo. Perdimos, pero fuimos por el triunfo. Ahora me querían convencer que tenemos que elegir esa lista para salir segundo. Cuando yo estoy convencido que el peronismo debe pelear para salir primero. Imagínense a Maradona en el día que jugó Argentina con Inglaterra. Imagínense a Maradona entrando al vestuario diciéndole a los jugadores como capitán, che, Inglaterra es una potencia, son los mejores, mirá los clubes que tienen, ellos son los mejores de Europa, de esto y lo otro, tratemos de hacer un papel digno, nos metamos en el arco, que no nos hagan muchos goles, total el partido ya lo perdimos. Eso tendría que haber dicho un Maradona si fuera como los políticos que son ahora. No veamos si salimos segundo. No, Maradona entró al vestuario y le dijo, a ver, amigo, este partido se juega la vida. Aquí están los que nos han matado nuestros pibes de Malvinas. Aquí estos no nos pueden ganar. Salimos y los pasamos por encima. Nada que el que tenga miedo no se ponga la camiseta. El que no crea que le vamos a ganar a los que nos han matado nuestros pibes de Malvinas, que no salga, no se ponga la camiseta. El que se pone la camiseta sale y va a muerte en este partido. Y lo ganamos. Y lo ganamos con una picardía de él con la mano en la cabeza y con una jugada magistral. Lo dejamos afuera los ingleses. Porque Maradona entró como capitán y le dijo que vamos a pelear para ganar. Ahora venían los nuestros a decirme, vamos a hacer una listita para ver de salir segundo. Déjame, joder, eso no es el peronismo, no me pidas que te vote después. Entonces, yo, equivocado o no, tengo la decisión de apoyarlo a Leavi para estas elecciones. Ahora, voy a seguir buscando militar para hacer el peronismo fuerte que fue en alguna vez. Veo por las redes que te ponen, viejo, viejo, vivís del Estado. Yo desde los 19 años que trabajo en el sector privado, desde los 19 años, tengo aportes, más de 30 años como sector privado, y tengo los aportes que cada vez que el pueblo me eligió de algo, tengo el doble de aporte. Y no estoy diciendo con la mía se jubilaron los que no aportaron, no, porque los que no aportaron no es porque no aportaron, es porque sus patrones no le hicieron los aportes y el Estado no los cuidaba. Claro. Entonces yo tengo doble aporte y ese aporte sirve para otros, y no me estoy quejando, entonces... Estas son las realidades que tenemos que tener en claro. Y entonces dicen, andate. Yo nunca dije, váyanse cuando yo tenía 19, 20, 21 años y empecé a pelear en la política. No le decía a los grandes, váyanse. Armé una estructura y busqué ganarle. Perdí mi primera elección por 7 votos, gané otras, perdí otras. Pero nunca dije que se vayan. Pues aquellos que dicen que me vaya, están perdidos. Me voy cuando Dios diga y me metan en un cajón o me cremen, lo que decida mi familia. Pero no me voy antes. Mientras tenga salud, tenga claridad en mi cabeza, voy a seguir militando. Y pongan en las redes lo que quieran poner, porque yo vivo de mi actividad privada. Y en la política la hago con pasión, con vocación, con compromiso y con ideales. Y con convicciones. Y con una doctrina, la doctrina peronista, la doctrina de Perón y de Evita, la que hizo una Argentina distinta.
Así que en esa voy a estar siempre, así que pongan lo que quieran en las redes, porque a mí no me genera daño lo que puedan poner. A mí me generaría daño tener miedo de salir y hacer lo que siento debo hacer. Y por suerte tengo salud, Dios quiera que me la cuide, Dios me la cuide, yo me la cuide, y esté muchos años más militando. Entonces, ¿cuál es mi futuro? Seguir siendo un militante del peronismo para ver si reconstruimos un partido justicialista que otra vez sea representación de los trabajadores, representación de los que no tienen trabajo, representación de los jóvenes, represente a los jubilados, represente a nuestros niños buscando la mejor educación para ellos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Ese es el peronismo que quiero representar, voy a militar hasta mi último día. Así es, me viene en la cabeza una frase que me dijo mi papá aquella vez: vos querés echar raíces, buscá a aquellos que saben, los sabios saben, ellos te van a encaminar bastante bien para que vos puedas echar. Así que Argentina necesitamos echar raíces y busquemos a los que saben. Genial. Alguien que fue presidente, haciéndose el peronista. Un día yo fui, él era un jefe de gabinete, fui a plantearle el que se estaban equivocando en una política y le llevé un esquema distinto para llegar a un mismo fin, pero con un método distinto. Y me dijo: nosotros, ¿quién te ha dicho que queremos gente que piense? Nosotros queremos gente que haga caso, que obedezca. Cuando vos, ciudadano, encontrés a alguien que no le interese tu pensamiento y que crea que te tiene que ordenar, aléjate rápido, porque ese es un ignorante, ese es un analfabeto, es una persona insegura, que tiene miedo del que sabe más que él o del que piensa más que él. Una buena persona, si es política, va a buscar que los que mejores piensen, los que sepan más que él, lo rodeen. No los que estén por debajo de él, los que lo superen a él, porque entonces va a tener el equipo más brillante. Así es. No el mejor equipo, como decía Macri, era lo peor de lo peor, o el mejor equipo de Milei que destruyó, que es el mismo equipo que tenía Macri, son lo mismo. Macri, De la Rúa, Milei tienen el mismo equipo, destruyeron el país. Entonces, el tema es tener la claridad de los conceptos, ¿no? Y seguir luchando, ese es mi consejo a los salteños. Honremos a Güemes no solo en el desfile. Honremos a Güemes no solo en el desfile. Defendamos la patria, defendamos la Argentina. Y con el voto, en octubre la defendés o la entregás. No hay medias tintas. En octubre no hay grises, ¿eh? Te querés poner en un gris, sos gris. Aquí, o vendés la patria o defendés la patria. Querés vender la patria, aplaudilo y seguilo a Milei y votá a sus candidatos. Querés defender la patria, votá un candidato que no esté con Milei y que no lo haya acompañado ni apoyado nunca a Milei. Muchísimas gracias. Senador, muchísimas gracias. Esto fue Big Boom. Nos vemos el próximo miércoles. Con nosotros el senador Walter Guayar.